Tasya Yananjana Shalakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Hari Om. Bueno, entonces seguimos ahora hablando vamos a hablar ahora de los niyamas. En el video anterior hablamos de los yamas, ahora vamos a hablar de los niyamas. Hablamos de los yamas como sistemas de comportamiento y actitud de uno frente a los demás, y ahora comportamiento o actitud de uno frente a uno mismo, que también obviamente va a impactar sobre los demás. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar, entonces, el primer niyama, también, antes de hablar del primero, perdón, son 10 también, 10 niyamas, al igual que 10 yamas, pero 5 son los principales y los otros 5 serían como salen de los 5 principales. Entonces el primer niyama es saucha, ¿no? Suchi, que en sánscrito significa limpieza o pureza, ¿no? Limpieza se refiere a la limpieza del cuerpo físico, a la limpieza del lugar, del entorno, ¿no? Por ejemplo, de la ropa, del cuerpo, también la limpieza de los pensamientos, del lugar donde vivo, donde medito, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto parece una cosa fácil de lograr, pero no siempre lo es, ¿no? A veces la persona de pronto puede ser muy pulcra, muy limpia con su cuerpo, con su ropa, pero no lo es con su entorno, con su casa, con su lugar donde vive. Y a veces al revés, puede ser muy limpia con la casa o con el lugar donde vive y no siempre con su ropa y con su cuerpo. Por otro lado, limpieza también, limpieza de las relaciones, ¿no? De tener relaciones limpias, puras, basadas en la verdad, basadas en la conciencia, ¿no? En la limpieza, ¿no? Por ejemplo, la mentira, que es uno del satya, el segundo de los yamas, si uno la miente, está perdiendo la limpieza también, ¿no? Entonces, limpio es también un tema muy amplio. Yo puedo buscar limpieza en mi entorno, también debo ganar mi dinero por medios limpios, ¿no? O correctos. No solamente digamos, ser limpio, como dije antes, es muy amplio. Entonces, también puedo ser limpio aunque gane menos, ¿no? Por medios correctos, ¿no? Y también puedo ser limpio aunque mi ropa sea humilde, puedo ser limpio aunque mi casa sea humilde. Entonces la limpieza también interactúa con los demás, ¿no? Si uno no se baña, también violenta al entorno que se relaciona con uno. Y así, ¿no? Entonces la limpieza, si uno no limpia el lugar, por ejemplo, tenés un negocio y no lo limpiás, entonces no va a venir mucha gente porque lo va a ver todo sucio, todo desordenado. Entonces la limpieza es muy vital al momento de sentirse cómodo uno también. Siempre digo lo mismo, como te bañás y te pones ropa limpia, es algo cómodo, la limpieza como que produce esa comodidad. Inclusive es la primera actividad de un ashram de la India. Los monjes se levantan y lo primero que hacen es bañarse, ¿no? Asear el cuerpo, asear la boca, el cuerpo, etc. Lo primero que hace un monje, inclusive antes de meditar, la primera prioridad es tomar un baño, bañarse, ¿no? Y en lo posible también, si se puede, pasar un paño donde vive uno, etcétera, etcétera. Los monjes pasan una escoba y un paño cuando se levantan en el lugar en que dormían y después se bañan, ¿no? Y así. Y siempre en los ashram a veces puede estar muy humilde algo, pero está limpio. Entonces es el primer principio. Y como dije antes, la limpieza de la mente también, la limpieza de mis intenciones, la limpieza de mis actitudes, ¿verdad? Que es, ante todo, esto estoy hablando, parece un niyama, aunque es un yama, aunque es un niyama, pero también la limpieza se refiere a mí mismo y a los demás. Después, el segundo niyama es
santoya o santoyan, que es contentamiento, ¿no? Mantener siempre un estado eh, de alegría, de bienestar, por más que, digamos, estemos viviendo situaciones adversas, estemos viviendo situaciones económicas inapropiadas o carentes de buena economía, o estemos viviendo situaciones de no tener buena salud, de situaciones bueno, de lo que sea, tratar de mantener una conducta donde rescato igual lo que eso me viene a enseñar, por más que no lo esté pudiendo entender, que no esté pudiendo eh, resolverlo, pero aún así mantengo la gratitud. Digo, esto viene para enseñarme algo, esto viene para educarme, por más que no lo entienda con mi intelecto, pero con el tiempo eso va a mostrar a qué vino, para qué vino. Entonces, Santoya es, la vida es muy corta para estar mucho tiempo en sufrimiento mental y emocional, ¿no? o relación con otros. Entonces, Santoyan es mantenerte con la mayor cantidad de, de, alegría posible y cultivar la alegría, cultivar las cosas que te hacen bien. Eso es Santoyan. Después, que obviamente está relacionado con lo demás. Si yo estoy limpio, si estoy eh, tengo lindos pensamientos, limpieza del cuerpo y todo, naturalmente me voy a sentir mejor. ¿No? A veces uno va y se baña y es muy reparador, te produce santoya naturalmente, ¿no? O vas y te bañas en la playa, que no solo te limpias, sino te das santoya. Entonces, esto también, los niyamas, al igual que los yamas, están interrelacionados uno con otros. Después viene el tercero de los niyamas, que es tapas, ¿no? Traducido normalmente como austeridad. Es decir, de pronto aceptar voluntariamente algún tipo de incomodidad, especialmente en la espiritualidad, para poder progresar en la vida de la conciencia. Por ejemplo, aunque me cueste y haya dormido poco, o pocas horas, o no haya descansado del todo, me levanto y medito un poco, mantralizo un poco, y después la mente, el cuerpo y el ser, sobre todo, te lo van a agradecer. Entonces, tapas es, acepto voluntariamente algún tipo de incomodidad. ¿Para qué? Para poder progresar en la vida de la, para hacer pasos, aunque sean pequeños, en la vida de la conciencia. Entonces, lo que hago es, de pronto, duermo un poco menos, o ayuno. El ayuno es una forma de tapas, de austeridad, o a veces meditar, eso, aunque el ego no quiera, aunque la mente se resista, la austeridad es tratar de doblegar el yo, de tratar de que el yo que no quiere abordar lo espiritual sea transmutado, y que al principio me cueste, pero después lo termino haciendo y me siento bien. Eso es tapas. A veces acepto voluntariamente quedarme un buen rato quieto en meditación. Eso es tapas, ¿no? Bueno, los monjes hacen todo tipo de tapasia o tapas, ¿no? Pero es como la base. Nosotros lo entendemos a esto, a la austeridad, a veces como sacrificio. Hago cualquier tipo de sacrificio, sería para nuestra vocabulario, para progresar en la vida del espíritu. De hecho, sin sacrificio ni siquiera se puede avanzar en la vida humana normal, ni que hablar en la espiritualidad. Es decir, si no pongo algún tipo de austeridad, no puedo avanzar ni un centímetro en lo espiritual. En forma similar, en el mundo, si quiero tener una casa, necesito hacer algún tipo de tapas, de trabajar de pronto un poco más para ahorrar más dinero y poder tener una mejor casa, una mejor vida. Entonces, tapa se refiere a justamente acepto voluntariamente algún tipo de incomodidad, digamos, para la mente o para el yo, para el ego, inclusive a veces por el cuerpo. A veces estás practicando asanas de yoga y te duele el cuerpo o te molesta alguna parte, y bueno, es parte de tapas,
Entonces, acepto voluntariamente esto para progresar en la vida de la conciencia y que eso me da un beneficio, ¿no? Entonces, de hecho, en la India se dice que fue lo primero que escuchó Brahma, ¿no? El creador, ¿no? Cuando él fue creado por el absoluto, ¿no? Se dice que lo primero que él escuchó dentro de sí mismo, porque él enseguida se dio cuenta que iba a quedar prisionero de su propia creación. Entonces ahora, ¿cómo él podía salir de este enredo, digamos? Y sintió adentro, ¿no? El absoluto le reveló y escuchó esta palabra: tapa, 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 tapas, 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 3 veces. Escuchó la palabra austeridad, aceptar voluntariamente algún tipo de incomodidad para poder progresar y desenvolverte en tu vida de conciencia y también en tu vida humana. Por ejemplo, alguien tiene un hijo y duerme menos, ¿no? Y bueno, eso es tapas también, solo que es un tapas basado en el amor humano, basado en el amor de madre o de padre. Entonces en la espiritualidad también se exigen tapas. Inclusive el tapa de la austeridad bien dirigido, bien, es muy saludable para nosotros, ¿no? En la India existen muchos yogis que hacen tapacias extremas, que no todos los maestros están de acuerdo, ¿no? Sino que hacer un tapas que no atente contra el cuerpo, eso es lo ideal. Hacer un tapas que no lastime, que no enferme el cuerpo, que puede estar incómodo un poquito, la mente también, pero no lo arriesgo, no arriesgo la salud del cuerpo en el nombre del espíritu. Entonces, tapas es muy saludable para todos. Después viene Swadhyaya, ¿no? El cuarto de los niyamas, que es el estudio de uno mismo, estudiar los pensamientos, estudiar las conductas, las actitudes, qué pensamiento riego, qué emociones me permito, ¿no? Cómo dirijo mi interior, ¿no? Swadhyaya, y cómo me estudio a mí mismo o a mí misma, cómo estudio mis pensamientos, mis raíces internas, cómo estudio de dónde vengo, a dónde voy, y también el estudio de espiritualidad, de libros espirituales, de las yastras, ¿no? Las escrituras antiguas, ¿no? Cómo estudio el Bhagavad Gita, no solo lo leo, sino que lo estudio para poder plasmarlo en mi vida, hacerlo carne. Entonces, Swadhyaya se refiere a eso, a que estudio, un estudio profundo de nosotros mismos. Por ejemplo, la terapia psicológica normal, común, entraría también en un sentido acá, porque voy a que alguien me ayude a estudiarme, ¿no? A ver cómo me comporto, cómo me conduzco en la vida, ¿no? Y también el estudio de tópicos espirituales con maestros, con gurús, con swamis, ¿no? Voy a estudio cómo practicar esto, cómo practicar lo otro, ¿no? Y no solamente puedo tener una parte autodidacta, pero no es lo que aconsejan los grandes yogis, los grandes místicos, sino que estudiar acompañado o guiado por un ser que tiene más experiencia, más conciencia, más sabiduría, y también ha leído antes que vos todo esto, ha masticado, tragado y masticado todo esto que vos ahora estás intentando plasmar en tu vida. Entonces, Swadhyaya se refiere a eso, justamente a esa comprensión de que no solo me quedo con una comprensión básica de algo, sino que estudio, ¿no? Todos nosotros, inclusive cuando hemos ido a la secundaria, hemos sido estudiantes, ¿no? Y bueno, una cosa es que uno leía un texto por arriba, le daba una lectura floja, y otra es cuando lo estudiaba. Cuando lo estudiaba, sacaba apuntes, ¿no? Remarcaba temas importantes dentro de ese tema. Entonces Swadhyaya es eso. Me estudio a mí mismo y estudio el saber en general, ¿no? Estudio y leo y releo lo que los grandes maestros de la humanidad nos han brindado para tener una vida más holgada, con más bienestar, con más salud, con más conciencia. Entonces,
Swadhyaya no es solo que leo un poquito lo que le hace bien a mi ego. Entonces, dentro de los tópicos de la espiritualidad de la India, leo solo sobre posturas de yoga, pero un poquito de pranayama, pero no leo sobre mantras, no estudio sobre meditación, no estudio sobre el yo, no estudio sobre alimentación. Todo eso hay que estudiar, no alcanza solo con leer. ¿No? El Bhagavad Gita no solo alcanza con leerlo, hay que estudiarlo. No solo alcanza con leer algún Upanishad, o leer el Yoga Vajista, o leer los Puranas, o leer alguno de los Vedas, o leer cualquier libro que llegue a mis manos, sino que si es un tema con el cual yo estoy afín y creo que me va a ser útil para mi vida, entonces lo estudio. No me detengo solo a leer, a dar una lectura floja y liviana, sino que me dedico a estudiarlo. Y no solo me dedico a estudiarme a mí mismo lo que me conviene, sino que me dedico a estudiar lo que, sobre todo el Swadhyaya, lo que no me conviene. Es decir, a detenerme en las conductas mías que no están bien, Swadhyaya, a pensamientos que no son productivos. De hecho, los Yoga Sutras habla de los pensamientos clistas y aclistas, es decir, los pensamientos que tienen una realidad profunda y me hacen bien y hacen bien a otros, y los pensamientos que causan malestar a mí mismo o a otros. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos riego diariamente? Eso es estudiar. Los pensamientos clistas o los pensamientos aclistas en sánscrito. Pensamientos dañinos o pensamientos benévolos. ¿No? ¿Qué emociones dejo que vivan en mí? Las que producen bienestar. Y eso es un estudio cotidiano, como hemos hablado mismo con Gayatri, ¿no? Que pensamientos que den una suma linda, ¿no? Y que le sumen a los demás. No regar pensamientos que dañan a otros, ¿no? Sino que riego pensamientos, riego actitudes que producen bienestar a otros, ¿no? Y inclusive cuando una persona que tiene más experiencia me corrige y mi ego se enoja, se molesta, no riego esos pensamientos que están dañándome o dañando a otros, ¿no? Eso es parte de su Swadhyaya, sino que estudio por qué lo que esa persona me dijo impactó en mí, ¿no? Entonces eso es Swadhyaya, el estudio de sí mismo y el estudio de tópicos espirituales que me van a ayudar al desarrollo interno y al desarrollo expansivo de la conciencia y de la relación con la divinidad. Y el quinto de los principales niyamas es Ishvara Pranidhana, ¿no? Se traduce en sánscrito como la adoración o la gratitud que uno debe desarrollar frente a la divinidad, ¿no? Ishvara Pranidhana se traduce como la búsqueda de la divinidad o la adoración de la divinidad del universo, pero también Ishvara Pranidhana se traduce en otros textos como la aceptación de que por encima mío hay un Ishvara, un universo, una energía que me trasciende y que es el regente de mi vida, el controlador último de mi existencia y de la existencia de todos los seres vivos, ¿no? Esto nosotros de hecho lo tenemos naturalmente en la vida diaria, por eso la gente a veces dice hasta mañana si Dios quiere, o sea, como que Dios controla tu vida, ¿no? Y inclusive había una persona, un hindú, que nos habíamos hecho muy amigos, y esta persona de la India, acá en Uruguay, yo le preguntaba, le decía, ¿cómo estás? Y su respuesta era muy interesante, basada en Ishvara Pranidhana, como él quiere, como la divinidad quiere, así estoy. Eso era lo que él me decía, ¿no? Ese es el concepto de la India, Ishvara Pranidhana, estoy como la divinidad quiere, me decía. O sea que Ishvara Pranidhana también es reconocer que hay una energía que me trasciende, una energía que me supera, que está en todo el universo, y yo tengo que tratar de hacer contacto con esa energía
y unificarme, servir a esa causa suprema, servir a esa conciencia omnisciente que lo impregna todo, ¿no? Y no exigir, no ponerme yo como el ser omnisciente, ¿no? Sino que por encima de todos nosotros, de toda la creación, hay una inteligencia, Ishvara, una inteligencia regente, una inteligencia que uno debe tener gratitud, que debe querer hacer contacto, ¿no? Que en las religiones se le llama Dios, en la India se le dice Brahman, a veces se le dice universo, a veces se le dice lo supremo, el Padre, la Madre Divina, etcétera, etcétera. Diferentes formas de llamar a esa energía suprema, ¿no? Y que esté presente en mi vida, que esté presente en mi mente, que esté presente en mí, ¿no? Que esa energía yo pueda reconocerla detrás de todos los nombres, de todas las formas, reconocerla detrás de todos mis andares en la vida, de todos mis caminos y de todas las personas con las que me relaciono. Entonces, Ishvara Pranidhana, por eso un yogi no concibe una espiritualidad que nos conduzca hacia una energía superior que nos trasciende. Si uno solo practica técnicas de yoga o de meditación, pero no quiere hacer contacto con la fuente divina, con la fuente del amor universal, en realidad lo que está haciendo es una espiritualidad a medias, porque el sentido último de hacer contacto con esa realidad trascendente es justamente hacer contacto para poder amar, para poder reconectar con esa, ¿no? Con esa energía. De eso la palabra yoga viene de yuktanam, del sánscrito, yukta, unir, unir con una fuente con el cual en un sentido no estoy separado, pero mi yo me tiene creído que sí lo estoy. Entonces, eso es una forma de entender Ishvara Pranidhana, que nosotros por encima de nuestra naturaleza hay un regente que tenemos que deberle respeto, reverencia y sobre todo gratitud. Espero que los niyamas hayan sido claros cuando los presenté, aunque como dije antes, hay 5 niyamas superiores más que seguramente podamos hablar en otro video. Así que muchas gracias y espero que les sirva de algo. Om Tat Sat.